Buen día, estamos en otro episodio más de Cafecito entre Lunas y el día de hoy vamos a estar hablando sobre menstruación. Y para esto nos encontramos Lida, Seiri y Mirna, que con gusto les hablaremos de este tema. Para esto cederé el micrófono pues a mi hermana Seiri para ver qué nos plantea de este gran tema. A ver, cuéntanos. Bueno, pues primero les quiero decir qué quiere decir la palabra menstruación o de dónde viene, que está compuesta por una palabra de origen latín que es mensis, menstruo, que quiere decir mensis, mes, ciclo lunar o lunación. Y se vincula al carácter cíclico de la luna. O sea, por eso es un ciclo. Han escuchado muchas veces seguramente que es un ciclo o que es una regla, porque precisamente tiene ciertos parámetros exactamente, y dura aproximadamente 28 días. Es un ciclo regularmente de una mujer. Puede durar más, puede durar menos. Y bueno, también otros nombres que recibe es menorrea, que es más bien una palabra, creo que más médica, periodo o regla, ¿no? Y bueno, yo creo que muchas sabemos qué es la menstruación. Oye, pero la menorrea no es cuando tienes esta menstruación pausada, o sea, de que no te da, o sea, no te baja, por así decirlo, y se dice que tienes menorrea, o sea, como... Ay, yo había entendido que menorrea era como ¿La como un padecimiento. Lo encontré como término médico. Probablemente no es común escucharla. Es más bien un término médico, y en las páginas de médicos se utiliza esta. En lugar de menstruación. Ajá. Y bueno, es en términos generales, lo que quiere decir la menstruación es la expulsión de sangre y mucosa que experimentamos algunas hembras mamíferas desde el endometrio hacia la vagina. En las humanas dura entre 3 y 7 días. Esto es porque el cuerpo de la mujer se prepara para un posible embarazo. Eso quiere decir que durante todo el mes que es el periodo, el cuerpo de la mujer se va produciendo como una pequeña capa alrededor de una parte que se llama endometrio, y se empieza a llenar, digamos, diría una amiga, es la camita del bebé. Uh-huh. Si el óvulo fecundado no se implanta en esta camita, entonces viene, esto se empieza a desescamar. Uh-huh. Y entonces es ahí cuando se produce el sangrado, y es a lo que le llamamos la menstruación. Y este periodo de sangrado o esta desescamación que se produce dura de 3 a 7 días, uh-huh. ¿Sale? La primera menstruación generalmente viene a los 12 años, pero... Oye, bueno, uh-huh. Antes de, como dato curioso, en alguna capacitación que tomé, sabía que mucho antes de que nos dijeran mujeres, nos decían lunas, y que justo era por este suceso de que nos parecíamos en el ciclo lunar. Entonces no nos decían mujeres, nos decían lunas. Digo, parecería interesante como en algún momento hablar de eso, porque... ¿De dónde viene la palabra mujer? ¿De dónde viene la palabra mujer? Porque hasta donde me acuerdo más o menos en esta capacitación era de mujer como de débil, de mollerita, de frágil. Y antes teníamos un nombre, éramos mencionadas como con este nombre de lunas, como muy hermoso. De ahí que también pues utilicemos, ¿no? En este podcast el nombre de lunas, sí. ¿No? Pero bueno, te interrumpí, ajá. Bueno, pues es normal que a las mujeres les venga la menstruación entre los 10 y 15 años de edad, es muy normal, y que es, digamos, la menstruación es la culminación de todo del proceso de la pubertad. Entonces finaliza el cuerpo, ya que está completamente formado o completamente desarrollado, finaliza con la menstruación en el caso de las mujeres. Y bueno, dos síntomas que podrían tener las niñas antes de su primera menstruación, que es llamada menarca o menarquía médicamente. Uh-huh. Ahí viene un desarrollo en los senos. Después de 2 años que se empiezan a desarrollar los senos es cuando surge la primera menstruación, y previo a esto hay un flujo vaginal o flora vaginal, que esa flora
protege, es una mucosidad en la vagina y protege a la vagina propiamente y al Pues a los genitales, ¿no? Como... ajá. Oye, pero eso está interesante porque, bueno, pues a mí, mi mamá no me habló tal No. cual del tema como de manera abierta. Y si me hubiera dicho, oye, hija, pues estate atenta, bueno, que mi Ajá. mamá lo supiera, lo Sí, conociera, sí. ¿no? De decir, yo sé que estos síntomas se pueden presentar antes de, porque en mis tiempos era así como que, pues llévate tu Hasta que te- protección y a ver Y ahí cuándo va, te pasa, ajá, ¿no? porque más o menos lo que nos decían, bueno, a nosotros nos tocó que Sí, lo sí. que nos explicaran es así, pues como que a grandes rasgos, porque siento que tampoco tenían como esa, tanto vocabulario, tanta, pues tampoco tenían Conocimiento. información. Yo me Ajá. acuerdo que hasta que me pasó, hasta ese momento fue como de, bueno, ya te voy a comprar las toallas, ya no sé Sí. qué, o sea, pero antes de eso no hubo como esa... Bueno, no, exactamente, no hay esa y tampoco preparación. siento que me hubiera bajado tan joven, o sea, me bajó como a los 12, como a los 13, 14, o sea, ya estaba un poco grande Sí. y ya tenía varias compañeras a quienes ya les había bajado. O sea, finalmente como que el flujo vaginal es como muy común o como Sí. muy normal, ¿no? Sí, o es sea, muy común. ya sea sangrado, ya sea otro tipo de flujo, o sea, pero entonces, por ejemplo, sí me surgió esta duda que entonces las niñas antes de empezar como este periodo no tienen ningún flujo vaginal o es más como... No, se supone que no. Lo que yo encontré es que no, previo a la primera menstruación, Empieza. un 6, año antes, un año antes. o hasta 6 meses podría empezar. Y lo que pasa es que, bueno, ahorita les voy a explicar lo que es un ciclo, que es digamos, desde que el ciclo se cuenta desde el primer día de sangrado del mes hasta hasta el mes siguiente. Entonces, si una niña tiene su periodo, digamos, el 8 de enero y luego otra vez el 2 de febrero, si contamos, su periodo dura 25 días. Y se cuenta no hasta el 2 de febrero que termina, sino hasta el primero, porque el 2 de febrero ya iniciaría su siguiente ciclo. Entonces, si lo cuentan, son 25 días. O sea, más o menos esta es la periodicidad en la que tendría su periodo. Y bueno, las niñas son, cuando empiezan, obviamente hay irregularidades, el flujo es pequeño, es escaso. Entonces, bueno, si después de 2 años se debe de regularizar, si no ya no sería, digamos, normal, ¿no? Y bueno, yo cuento mi periodo a partir de que empieza, o sea, de que empieza mi primer día flujo. El primer sangrado es el día 1. Que Ese puede es el ser día el café, bueno, que es el café, ¿no? O sea... Sí. ¿no? El Puede ser primero. café. Y ya de ahí hasta, cuento los días hasta que empiece el otro, un día antes de que empiece el otro. Exactamente. Ok. El día que sea el segundo sangrado, bueno, otra vez el sangrado sería el día 1 de tu siguiente Ajá. periodo. Entonces es ahí más o menos para que tengan así Ah, como bueno, las cuentas. haciendo como un sponsor, como hay una app que yo ocupo que se llama Clue. Ajá, no sé si ustedes Sí. la conozcan, bueno, Sadie sí, pero es prácticamente un calendario y tú vas anotando cuándo te baja, y la abundancia con la que te baja, e incluso puedes anotar tu estado de ánimo, tus antojos, si tuviste relaciones sexuales, qué tipo de protección utilizaste, qué tipo de... ¿Cómo estás de ánimo? Todo eso. Sí, Viene muy bien. Sí, o sí. sea, ahora que tenemos todos estos aplicaciones y eso, pues yo creo que valdría la pena hacer Uso de ellas. porque antes de esto se ocupaban generalmente los periódicos, Los los calendarios, calendarios, ¿no? Los periódicos. Los calendarios que ahí ibas anotando cuando tomabas Oye, cuando te iniciaba el periodo. Bueno, esta aplicación, ¿cómo dijiste que se llama, Lida? Clue. O Clue. sea, se escribe CLUE. O sea, igual lo podemos agregar como en la descripción. Sí, sí. O sea, a mí me ha Hay servido. algunas otras, pero sí está, bueno, yo también. Es la la más ocupo. famosa, ¿no? Ajá. Ah, yo no la conocía. Bueno, pues ahora la El conoces. calendario de bolsillo. Bueno, Literal, yo tengo mi calendario así de papel es que y le voy generalmente, marcando sí, ahí. existen contradicciones porque pues a pesar de que se habla de la menstruación y es un término de fertilidad y como maternidad y el proceso reproductivo y la preparación y todo esto, el anidar, y, pues es la verdad es que la menstruación es sinónimo de vergüenza, ¿no? Es la única sangre que no, que si no se embaraza, queda como desecho. O bueno, se desecha. De hecho, yo me acuerdo que cuando a mí me explicaron en la escuela de la menstruación, me dicen, no, es una sangre de desecho, o sea, eso ya no sirve, ¿no?
Y bueno, como que tenemos culturalmente esta sensación de que es algo avergonzante, vergonzoso, repulsivo, asqueroso y sucio, ¿no? Yo, fíjate que ahí, dentro de nuestros tantos emprendimientos que hemos tenido, digo, no sé si vayas a tocar el tema, pero sí quiero apuntar a esta anécdota que sucedió. Bueno, por ahí nos pusimos a vender copas menstruales, algo que les recomiendo enormemente. Y recuerdo que en algún momento cuando le ofrecí, no sé si estabas tú conmigo o estaba mi otra hermana, Brigitte, pero me acuerdo que a una chica yo le ofrecí, oye, que mira que la copa menstrual y que no sé qué. Y su primera expresión dijo, ay, no, guácala. O sea, tocar la Qué sangre, asquito, guácala, ajá. qué asquito. Sí. ¿No? Y entonces a mí me impresionó de todas las que yo como que les explicaba un poquito de qué se trataba Sí. y como la función, porque algunas no la conocían, fue la única, ¿no? Y sí es cierto esto que comentas, como algo que es Tan natural, que es un proceso pues tan nuestro y que nos caracteriza mucho a las mujeres, pues también es tomado como, ay no, guacala, qué asco. Fíjate que de hecho, yo, bueno, justo aquí también encontré que la menstruación debe tomarse como además de otros, como un signo vital. Es decir, como la temperatura, como esto, el hecho de que menstrues constantemente y que no tengas problemas, es que estás sana completamente, ¿no? Y es cosa que no se hace, ¿no? De hecho, hay una psicóloga y doctora en ciencias argentina que tiene su libro de donde yo me basé mucho, que se llama Cosas de Mujeres, Menstruación, Género y Poder. Ella se llama Eugenia Tarzibachi. Y bueno, ella habla precisamente de estos temas también, ¿no? Y bueno, ella dice que la menstruación es la única sangre que no nace de la violencia y es la que más asco te da. Y de hecho creo que ese es un afiche que muchas mujeres usan en las marchas. Ajá, la única sangre que se debería derramar sería la menstrual. Exactamente. Y de hecho Órale, hasta como qué que padre. dice, ajá, yo me acuerdo haber visto una imagen en donde está una mujer con una pancarta y una super toalla enorme llena de sangre y es precisamente por eso, bueno. Entonces decimos, bueno, se debe de menstruar, pero pues parece que tenemos que hacer como o comportarnos como si no estuviéramos menstruando. Y también es como mucha esa vergüenza de decir estoy en mis días, o Ay, pásame sí. una toalla, o voy por toallas, o de que vas al súper y como que lo escondes. Fíjate que yo cuando empecé, bueno, yo no sé, creo que siempre he tenido como esta forma de ser como un tanto rebelde, creo yo. Pero yo me acuerdo que cuando empecé a menstruar, o sea, yo le decía a mi mamá, oye, es que necesito para toallas, ¿no? Entonces, pues en algún momento dije, bueno, ¿y por qué no le...? O sea, mi mamá me decía, ve y pídele a tu papá, ¿no? Y de repente se me da un poquito de pena como poder externarlo a mi papá, Ajá. que me diera dinero para mis toallas sanitarias, pero después dije, no, ¿por qué me voy a avergonzar? No, pues es algo que me pasa y nos pasa a todas. Yo no lo controlo. Yo no o sea, lo controlo, no. o sea, y yo llegué y sí sentía como cierta, o sea, yo llegaba así como, ya, ¿no? Sí. Como, chingue su madre, le voy a decir a mi papá a ver qué me dice, ¿no? Y sí sentía como que había cierta, no me lo decía mi papá, pero el comportamiento... Como cierta distancia, ¿no? Como que quería cierta tomar. distancia, como, ay, no me, así como, yo creo que valdría la pena preguntarle, pero sí era esta sensación de, ay, no me hables a mí de esas cosas. ¡Lupe! Dale a la niña. Dale. Oye, yo me acuerdo, no sé si recuerdes esto, pero en alguna ocasión que estábamos, alguien me contó, o sea, sí fue de alguien familiar, no recuerdo quién, ¿no? Pero alguien fue a solicitar, comprar sus toallas sanitarias a la tiendita de enfrente de la casa de mis tíos, y entonces quien despachaba era un señor. Y entonces cuando dicen, sí, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres, niña? No, pues unas toallas sanitarias. Y llamó a su esposa para que atendiera a esta persona. Sí. Entonces, ni siquiera, y no sé si te acuerdas, y no sé si a ti te tocó, que te envolvían las toallas en papel periódico para que no se viera, para que no... Pero pues es que, o sea, ¿por qué? Ajá, justo, ¿no? Yo pienso, ¿por qué tener esta vergüenza si es algo que, justo, ¿no? Tú como mujer no controlas, no es algo que digas, ay, ahora se me antojó menstruar. O sea,
De hecho, y ni siquiera es algo por llamar siquiera incluso no sé si a ustedes les pase, pero palabra menstruación te suena así como que fuerte, no lo digas, ¿no? Y no es nada más llamar las cosas por su nombre o por lo que son, sino también el hecho precisamente, como dices, de pedir públicamente una toallita, un tampón, lo que necesites, ¿no? Incluso lo que necesita tu cuerpo. Exactamente. Y pues incluso a una amiga, pues como que sucedía mucho en la secundaria, ¿no? Cuando eran las primeras ocasiones o que tenías, ay, se me olvidó mi toalla, no sé qué, pues no ibas como que ibas con mucha pena a pedirle a alguna compañera, o, no sé, o sea, yo creo que había muy pocas maestras que se prestaban o que se ofrecían con esta sinceridad, bueno, no con sinceridad, sino tan abiertas a poderte proporcionar o que tú le solicitaras. Bueno, a mí no recuerdo que me hayan tocado alguna maestra que tuviera como esa, o que nos haya, ¿no? Esa sensibilidad, o que nos haya dicho, oigan niñas, si ustedes tienen alguna necesidad de estas, pues acérquense conmigo. Yo no recuerdo. Lo que sí me acuerdo, personal de toallas y, ¿cómo se llama? De promoción, ¿no? Ajá, de las, como de Saba de las grandes empresas. Te iban a dar, como que ellas son los que te iban a dar más. Te acercaban al tema. Exactamente, porque ni siquiera los maestros eran tanto así, pero te acercaban y era esto de separar niños y niñas y entonces, aunque los niños ya sabían a qué íbamos, era así como de ellos no deben saber. Ajá, ellos empezaban a hacer. Entonces me acuerdo de una clase de inglés en la que estábamos y la maestra dice que empezó a escuchar, bueno, que los niños empezaron, ay, ¿y a qué van? Y no sé qué estarían diciendo, y entonces la maestra fue con estas personas y les pidió una plática para ellos también. Sí. Cosa que dijeron, no, es que nada más es para las niñas y no sé qué. Y entonces cuando todas las niñas regresamos, esto fue lo que nos platicó la maestra. No sé de qué hablaría ella con los niños cuando se quedaron solos, pero cuando todos regresamos al grupo, ella nos dijo, es que yo les pedí una plática de ellos. Digo, si tienen dudas, pues que la saquen. Obviamente lo hizo como con esto de que, ay no, ¿qué voy a preguntar a los niños? Porque más bien estaban haciendo un poco de bullying a nosotras que nos íbamos a esta plática, ¿no? Y entonces, esa es la única, de lo único que me acuerdo, que haya, digamos, una maestra que pudo, digamos, tuvo esta sensación de, pues, los niños también necesitan información. Es que al final son procesos naturales y tampoco creo que deban de ser ocultos. En mis tiempos era incluso que te regalaban unos paquetes muy bonitos, estas grandes empresas, así con su múltiple variedad de protección femenina. Uh-huh. Pero, y tenías, bueno, yo me acuerdo que a mí las maestras que me tocaron era, escóndelo. Sí. ¿No? O sea, que no lo vean los niños. Y entonces entrábamos todas ahí, todas las mujeres todo. Escondidas. Y sí había como burlas de los compañeros. Y solamente recuerdo un compañero, y voy a decir su nombre porque se llama Manuel. Manuel, si nos estás escuchando. Saludos, Manuel. Saludos, Manuel. Manuel, que a ver. No más Manuel. Pero él sabe. Pero bueno, y ni siquiera sé si lo recuerde. Pero fue el único compañero que era empático con nosotras. Y era empático porque no te preocupes, yo sé que traes ahí, no pasa nada, ¿no? O sea, no se burló, sino nos dijo esta como frase. Para mí fue algo así como cariñoso, como de alivio cálido, también, ¿no? ¿no? De no me tengo que esconder. Pero resulta que casualmente él tenía 2 hermanas más grandes, ¿no? Y él decía, yo tengo 2 hermanas más grandes, yo sé qué traen, no pasa nada, es lo más normal. ¿No? Y dices, ay, qué padre, y qué bonito sería que otros hombres, cuando estás en esta edad, pues te digan ese tipo de frases como empatizando contigo, ¿no? Entonces, Manuel, gracias. Yo no recuerdo si lo leí o de una anécdota en donde resulta que una niña tiene su periodo y un niño se da cuenta y entonces antes de que los demás compañeros le empiecen a hacer burla, el niño le presta su suéter y le dice, toma, amárratelo en la cintura. Y ya después, digamos con calma, le dice, ¿no? Ve a revisarte al baño o así, no sé. Entonces, la mamá de esta niña le agradece a los papás del niño por haberlo educado así. Creo que también la importancia de que los hombres estén conscientes de
esta cuestión de este ciclo que vivimos es también los problemas que a veces puede generar, ¿no? Como cólicos, Sí. como Malestares. como malestar, como pues el síndrome premenstrual, ¿no? O sea, cosas que tú tampoco puedes controlar, pero que sí llegan a afectar tu día a día, ¿no? Y cuando un hombre o una persona no es empática con esto y no conoce cómo se vive, o sea, es muy fácil decir, ay, pues ya, o sea... Exageradas. Ajá, o sea, entre Incluso los entre hombres son mujeres. expertos en dar mansplaining, ¿no? O sea, de tratar de explicarnos cosas que nosotras sabemos, que nosotras vivimos. Entonces, recuerdo que alguna vez vi un hilo de Twitter de una chica que contaba cómo es que en su trabajo, o sea, ella le había dicho o sea, le bajó en ese momento, estaban haciendo como un corte de caja o algo así, le bajó en ese momento y le dijo al gerente, oye, ¿sabes qué? Tengo una emergencia, tengo que ir al baño rápido, ahorita regreso, ¿no? Y el gerente así como de que no, pero pues es que ya vamos a cerrar, no sé qué. Entonces le explicó, no, pues es que me acaba de bajar y tengo que ir al baño. Entonces el gerente le dijo, no, pues aguántate, o sea, aguántate, ya mero terminamos. O sea, ¿cómo se va a aguantar? Sí, O es sea, algo No que es no algo que no controla. controla. Sí, sí. Hombres, no es algo que, no es como la pipí que la podemos controlar y retener, no, te sale y 10 te sale. minutitos, ¿no? O sea, te sale porque te sale, no es algo que... Sí, Entonces, no, y aunque fuera pipí, ¿no? O sea, también qué falta de empatía Ve, que sí, necesites también. ir al baño y te digan, no, pues espérate, ¿no? Hasta que terminemos, también Sí, me sí. parece como, bueno, pero pues sí, no Pues más yo hacer creo eso. que son cosas que pues no saben, porque realmente si no se nos ha explicado bien a las mujeres, pues imagínate que es Sí. cosa de mujeres, o sea, entre comillas, No, pues menos a los hombres, porque es, digamos que podría ser un tema que a ellos no les debería de interesar. No, O sí no les debería de interesar Claro, para claro. ser empáticos con O sea, nosotros, pero no se aborda, ¿no? Sí, No sé, hay este tabú de cuando dicen, ay, vamos a hablarle de sexualidad a los niños, o sea, la gente adulta se imagina cosas espantosas y Como más que bien... los vas a pervertir. Ajá, los vas a pervertir, no hables de eso, no, más bien es como ir esclareciendo las dudas de acuerdo a su edad, ¿no? Sí, creo que la sexualidad no tiene que ver con relaciones sexuales, ¿no? Y eso es lo que se Específicamente, o sea, es imagina. desde conocer mi cuerpo, desde saber cuáles son sus funciones, o sea, todo eso también entra en la sexualidad y no necesariamente relacionarme con otra persona. Que eso es lo que se imaginan los adultos Ajá, sí. cuando dicen, le vamos a hablar de sexualidad a los niños de kinder. Sí, ¿Cómo? pues no le vas, sí, se escandalizan porque justo hacen como esta asociación y Sí, no es cierto, es sí. reconocerse, reconocer los procesos y si hay inquietudes o dudas al respecto, obviamente van a ser dudas a su edad que se tienen que responder. Y yo creo que también es muy importante, sobre todo para prevenir la cuestión de abuso sexual, ¿no? Infantil. Muchísimo. O sea, si tú no hablas de esos temas con tus hijos, del consentimiento, o sea, es difícil que a lo mejor ellos puedan detectar ciertas cosas que están mal, o sea... Fíjate que yo apenas estaba escuchando la diferencia, que es importante en los niños hacer la diferencia de caricias eróticas y de caricias amorosas, ¿no? Y que esta caricia amorosa, cómo se siente y que hay otras caricias que te empiezan a generar culpa, que te empiezan a generar miedo, que no te gustan, que te incomodan. En ciertas partes del cuerpo, ¿no? Exacto. Que ya son como muy privadas. Ese también sería, digamos, otro tema muy bueno. Sí es sí se parece mucho a en realidad, hablar de la menstruación y hablar como de sexualidad. Realmente es un tema que los adultos muchas veces evitamos, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, en mi caso que tengo hijos varones, pues yo podría decir, ay, eso no, gracias a Dios, no tengo que... A mí no me toca. Ajá, pero no, en realidad, no, o sea, yo tuve una... y bueno, esta, digamos, claridad me llegó cuando la abuelita de un niño llegó así como que pidiéndome quién podría asesorarla. Bueno, quería datos de la psicóloga del plantel de mis hijos porque resulta que la mamá del niño pues le habían entrado al baño y vio que estaba sangrando, le preguntó y la mamá le explicó. Y la abuelita estaba como asustada, ¿no? De que cómo le explicó eso, ¿no? Mi hijo está traumado, estoy buscando una psicóloga, un psicólogo para eso. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué es lo que le preocupa? No, es que, o qué es lo que, no me acuerdo qué es lo que, ¿Qué le pregunté? Ajá, o sea, cuál era el problema, ¿no? Y dice, es que yo nunca con mis hijos, ella tenía 3 hijos varones, y dices que con mis hijos yo siempre fui muy discreta y le digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Es algo natural. Y como que, bueno, ya no hizo mayor énfasis de que su nieto necesitara
una terapia psicológica por eso, pero creo que precisamente, bueno, que haya la pregunta, que la haya respondido la mamá, pues es bueno, o sea, no hay... es lo mejor, ¿no? Lo que dicen los especialistas es que la fuente donde deberían de tener las mejores respuestas son los papás, ¿no? O somos los papás, las primeras figuras, o bueno, los cuidadores, Sí. que son las primeras figuras. De eso deberían De de acercarse. autoridad. Entonces, bueno, pues digamos, esa es otra anécdota que tendrían, ¿no? Y bueno, algunas datos para saber si visitar al médico o no, pues puede ser que el flujo menstrual genere olor fuerte o picazón, si ya han cumplido 15 años y todavía no ha venido la menstruación, si se llevan 2 años teniendo la menstruación y aún no se menstrua con regularidad, que las regularidades son cada 4 o 5 semanas, si hay dolores fuertes que no mejoran con algún medicamento, si las menstruaciones son muchas, muy, muy copiosas, es decir, que se ocupen más de una compresa al mismo tiempo, ¿Como cada hora. nocturnas? Ajá, cada hora, o sea, si tengas que cambiarte cada hora. De hecho, a lo mejor podríamos decir que es mucha la cantidad de menstruación, pero leí que son aproximadamente durante todo el periodo que te dura el sangrado, son 30 mililitros, o sea, no es gran cosa, pero pues tú te imaginas que es muchísimo, ¿no? Sí. O sea, así es lo que te surge. Y lo máximo que podrías llegar así a menstruar, ¿no? En cantidad, digamos, no sé cuántas cucharadas son, pero ¿80 mililitros? 80 mililitros ya es aquí en las páginas médicas lo marcan como que ya tendrías que ir a ver al médico. O sea, digamos, 30 mililitros es como lo normal, lo promedio, y 80 es como ya el punto máximo. Pero digamos, en términos generales, si tú usas 2 compresas al mismo tiempo, 2 compresas, digamos, toalla o tampón, o sea, que usas toalla y a veces... al mismo tiempo tampón. Ajá, y al mismo tiempo tampón. Y esto te lo tengas que cambiar cada hora, eso ya es una menstruación, digamos, copiosa. Anormal. Ajá. Bueno, si hay síntomas premenstruales que impiden seguir con tus actividades, también eso tendrías que ir al médico. Y si pasan más de 3 meses entre periodo y periodo, recordemos más bien que el periodo dura aproximadamente un mes. Puede durar más de 21 días, no menos, o hasta 45 días, no más. Y si hay sangrado entre periodos, o sea, tú ya supiste que tu periodo 15, 20 días, ¿no? Ajá, y hay un sangrado entre estos 2 periodos. O después de tener relaciones sexuales, también si hay sangrado, también es irregular eso, ¿no? Tus periodos son regulares y luego se volvieron irregulares, también tendrás que ir al médico. Y si la duración de tu periodo es de una semana o de menos de 2 días. No, en conclusión, vayan al médico. No, de hecho, pues sí tienen que Creo ir. que sí. Sí es un tema que, pues desafortunadamente nada más se ve mamá e hija. Ajá. Y a veces niñas, amiguitas, pero en realidad sí es algo que tendrían que estar viendo con pues su médico. como cualquier visita al médico de manera preventiva, ¿no? Que vas y aunque no tengas el padecimiento, vas y despejas todas tus dudas y que pues nos puede dar una mejor orientación y justo para prevenir cualquier padecimiento que se pueda lamentar en lo futuro, ¿no? Exactamente. Entonces, en cualquier situación, vayan al médico y... ¿Médico o médica? Sí. Ginecóloga. Ginecóloga, sí, correcto. Bueno, y hay varios eufemismos precisamente porque para muchos latinos nos suena, y en realidad en el mundo, nos suena tan fuerte la palabra menstruación, lo voy a repetir así varias veces, que en el mundo, según una encuesta que hizo Clue, que es precisamente la aplicación que dices, en América Latina hay al menos 20 eufemismos y en el mundo al menos 5,000 maneras diferentes de referirse a la menstruación. Les voy a decir algunas de las que me encontré, a ver cuáles conocen, ¿no? Vino Andrés o Andrés, y de esta varias acepciones, digamos, que es Andrés, el que viene una vez por mes. En Argentina es muy común. Estoy con Andrés Rojas o llegó Andrés.
Juana la Colorada en Colombia. Andrés Rojas. Me cantó el gallo, espero que no se rían con todos los que le voy a decir. Me cantó el gallo en Puerto Rico. Me vino la que te conté en Venezuela. Todas estas, más que Andrés, yo la había escuchado, las demás no. También están el de La Regla, que es, yo me acuerdo que me lo dijo mi maestra cuando nos explicó que era regla porque es medible, ¿no? Se medí, que por eso se llama regla. Chinga. Pero ¿cómo que medible? Pues porque tiene numeritos, o sea, de 1, 2, 3, la regla. Ah, ok. Entonces, bueno, yo así la entendí, supongo. A lo mejor ella también se lo imaginó, sí, ¿no? que por eso se le dice ¿Sabes? la regla. Ajá, como que yo siempre dije, ¿por qué regla? O Ah, sea, sí, no ¿eso entiendo, qué? pero pues ya como que todos entendemos que si te refieres a la regla, o sea, no una regla, la regla, estás hablando de la menstruación. Exacto. Bueno, otro eufemismo es la prima roja, cosas de niñas o cosas de chicas, estoy en esos días, que es la que yo creo que más se común, usa, ¿no? Estoy indispuesta En también, mis días, ajá. Estoy en mis días. la comadre sangrona, la luna, La comadre sangrona está padre. la luna, la menstruación, Monstruación. ajá. O sea, imagínate, en lugar de decirle menstruación, monstruación, no. Ajá, ese sí ya lo había escuchado. No, yo no. Descongelar el bistec. ¿Qué es con eso? Caperucita roja, estar del tomate, estar mala o estar sonada, me bajó, me vino, menstru nada más, semáforo rojo, chapulín colorado, el vampiro, huele a pescado. Bueno, manches. Bueno, esto es lo que dice, yo no podría decir eso, pero bueno. Y fíjense que también está Pancho, y tanto Andrés como Pancho, una curiosidad es que son nombres de hombres y que probablemente como llega la menstruación, como que se refiere a como que llegó un Pancho o Alguien. llegó, ajá, se refiere. Y también dicen no me acuerdo dónde, pero es como algo inesperado o que no quieres. En otros lugares se refiere como la visita de los comunistas o de la tía Flo. Esas son como curiosidades que encontré de los eufemismos no. que sé. Se había escuchado ¿Cuáles manejan ustedes, por ejemplo? Pues ese Ya, de la me regla, bajó. ¿no? El de me bajó, estoy en mis días. Estoy en mis días, yo es Estoy lo en mis días. más común. Uh-huh. Y precisamente pues evitas como que decir No o dices, nombrar. estoy menstruando. Ajá, no lo dices. O ajá, sí. Y bueno, pues la idea no es decir estas, pues propiamente menstruación, ¿no? También, si no estamos como tan familiarizadas con el término y eso, pero pues sí darle el... O sea, porque la importancia normalmente que se se le utilizan da. los eufemismos como para cubrir, ¿no? Como Algo, para suavizar exacto. algún tema. O sea, para que no se vea ahí tan pesado, tan así. Directo, tan tosco, tan... Pero justo si la idea es, pues, apropiarnos y volver a, o sea, y menstruar sin vergüenza, pues yo creo que sí es necesario en nuestro vocabulario, a lo mejor, sí, a lo mejor estos términos los ocupamos porque ya se nos pegaron, pero a lo mejor, pues, no decirlos con vergüenza, ¿no? Exactamente. No, o sea, porque, pues, no tiene nada de malo. Exacto. Y bueno, fíjense que México ocupa el lugar número 11 de 16 encuestados, en donde más del 60% de las mujeres encuestadas, usa estos eufemismos, ¿no? O sea, no es raro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de estas mujeres encuestadas, aproximadamente el 35% de estas mujeres se siente cómoda al hablar de este tema con un hombre. O sea, tampoco es gran cosa lo que... Menos de la mitad. Ajá. Sí, o sea, y es como que, pues, importante darle precisamente esta importancia, ¿no? Bueno, a mí algo de lo que me agradaba es que me doy cuenta de que ¿cuál es el acceso? O sea, como a nuestros papás les cuesta mucho trabajo hablarnos de estos temas, ¿qué es lo que tienes a la mano? Pues el internet, en nuestros tiempos no era el internet, era más bien la libros. amiga. Sí, no, pero bueno, digamos, algo certero, donde tuvieras una información. Bueno, que el internet tampoco es como que todo sea certero, ¿no? Pero una información más fuente real, una fuente más real, pues eran los libros de texto gratuitos que nos daba la SEP, ¿no? Entonces, yo recuerdo
que por ahí de los 80s, que es cuando yo estudié la primaria, el libro de texto... Ya estás vieja, hermana. ¿En qué? No, un poquito más, menos que tú, hermana. Ahí nos vamos, somos de la generación. Te tocó el mismo libro de texto, estoy segura. Bueno, en este libro de texto era de quinto, donde se hablaba de la menstruación y se hablaba nada más era el último tema que se daba. Y yo estoy casi segura que lo ponían al último por si no les daba tiempo de Pues dar ya todo, ni lo pues ya, tocaran, ajá, ¿no? ¿no? Entonces, a mí, bueno, en mi caso Nomás sí, por sí, compromiso. exactamente, ¿no? Para que no dijeran que no había la información, ¿no? No, que pues estaba entonces no ahí. nos tocó los mismos libros. A mí yo me recuerdo que en sexto. O sea, Te yo en tocó. quinto no recuerdo que hayamos hablado. Igual y me falla la memoria, pero no recuerdo que en quinto La grado edad, habláramos. hermano. Y fíjate que yo en tercero, cuarto, no recuerdo específicamente hablar de la menstruación, creo que sí fue como en cuarto. Y donde ya llevábamos nuestras maquetas de los aparatos reproductores y así. Yo creo, yo lo vi en cuarto y a partir de ahí hasta la secundaria más o menos. Bueno, pues ahora los libros de texto, por lo menos de este ciclo escolar, ya existe esta información en los libros de conocimiento del medio. Las imágenes que ocupan son más reales porque no sé cómo te haya tocado a ti, que A fue mí en me los tocaron 90. Como dibujitos. ilustraciones. Ajá. Sí, era más así, ¿no? Y bueno, es de los primeros temas que se aborda tanto en el de cuarto como en el de quinto. El primer tema que se aborda es ¿no? Y también me gustó que que ya hay como tipos o más bien como cuidados que debes de tener con tus genitales, que en el caso de las niñas ya hablan de la vulva, porque ni siquiera se hablaba de la vulva antes, ¿no? Que lavar la vulva con agua y jabón. Sí. Cómo limpiarse, y que durante la menstruación, y yo creo que esto también ahondan los maestros, también tiene que ver cómo ahondan las maestras o los maestros estos temas, y cómo usar o cambiar las toallas, aquí habla de toallas o paños de tela, y si hay una suspensión anormal de flujo o aumento, pues acudir al médico, que hay que evitar golpes, y uso de las prendas de algodón. En general, eso es lo que marcan los libros de texto gratuitos, que es como que la información que a lo mejor... Más cercana. Sí, digamos. Próxima. Que si tus papás o tu mamá no te habla de esto, bueno, pues ahí podrías, digamos, de alguna forma consultar, ¿no? Ver, o por lo menos ya se dice algo. Y me imagino yo también comunidades alejadas donde, pues a lo mejor papás no están tan conscientes de estos temas. O están muy cerrados. Todavía al tema. Pues ya los pueden, digamos, esta es una fuente más, más real, más certera, donde pueden conseguir. Igual más cercana, más accesible para todos. Y yo, bueno, también creo que tiene que ver, pues, los maestros, ¿no? Que les toquen. Y la apertura. Sí. Yo no recuerdo alguien me contó que había una maestra que incluso tenía su cajita con sus toallitas. Su botiquín. Pues era yo. A ver, cuéntale, hermana. Pues creo que sí, de hecho sí fue en la primaria. Yo tenía compañeras que desde los 9 años ya habían empezado su primera menstruación. O sea, y en la primaria, sobre todo como en sexto y así, había muchas que estaban empezando. Entonces yo recuerdo que cuando, sí recuerdo que fue una profesora, no recordaba si era de la primaria o de la secundaria, pero recuerdo que sí era de la primaria, sí tenía su botiquín. Uh-huh. Todos, o sea, es el botiquín que todos armamos en grupal, o sea, ese no nos lo dio a la escuela, no lo puso la maestra, lo armamos entre todos, o sea, todos nos pusimos de acuerdo, o bueno, la profesora con nuestros papás, ¿no? Entonces, cooperamos y entre las cosas que había en ese botiquín, sí había toallas sanitarias, y pues sí era como, a lo mejor si alguna chica tenía alguna cuestión ahí, o sea, sí se podía acercar con la profesora y decirle, pues necesito esta toalla o necesito esto, o sea, sí había como ahí el equipo, entonces, o sea, esa profesora pues sí estaba sensible. De cuarto, Fíjate. quinto. Seguro fue de cuarto porque en quinto me tocó un profesor y en sexto, no, o sea, no creo. O sea, sí, seguro fue en cuarto. Y fíjate, qué padre que esta maestra si haya, pues sería como que un tip, ¿no? Para yo creo que las que son maestras. E incluso muchas niñas que ya iban en grados superiores, pero que les había tocado esa profesora, si llegaban a tener algún problema, a ella la buscaban. O sea, y era como un botiquín grupal, pero es como de, bueno, otra niña de otro grado me vino a pedir porque tuvo un accidente, bueno, pues aquí está, ¿no? O sea, yo te lo doy, aquí tenemos.
Sí, pues, pues eso está Bueno, padre. de hecho, por ahí yo escuchaba que están haciendo políticas públicas con respecto a que no nos cueste Ajá. Sí. La protección femenina, ¿no? En Morelia, ¿no? Apenas se aprobó, creo. No sé en dónde se aprobó, pero sí escuché que hace un par de semanas, sí se aprobó. Tampoco, no, o sea, no recuerdo dónde, pero Según sí. yo en Morelia. Ajá. Pero sí es importante porque precisamente decían, bueno, no, o sea, la vergüenza viene no solamente de que te pase, sino tan solo el solicitar estos productos, ¿no? Y, por ejemplo, yo había visto un reportaje o algo así, en donde las mujeres que están en condición de calle, también. pues, ¿qué hacen, no? ¿Cómo ¿Cómo lo sí. resuelven? Y una chica contaba que ella entró a una tienda de conveniencia o a una tiendita y que o sea, el despachador o la despachadora pues le dijo que no, que se saliera y no la dejó. Entonces, o sea, le fue a pedir algo, o sea, oye, pues te estoy pidiendo esto, o sea, y no la dejó que ¿Pero se era comprara. que de calle? ¿Está en la situación de calle? Sí. Ok. Entonces, pues yo creo que la ven pues con esta situación, ¿no? De que... Y la discriminan. Y entonces ellas también prefieren a veces, si estos productos cuestan, ¿qué te gusta? Alrededor de 50 pesos un paquete que te dura a lo mejor todo el periodo, pues no tienen no tienen el suficiente dinero para cubrir este requisito, bueno, para cubrir esta necesidad o comer. Y a veces prefieren comer. Hay mujeres que platicaban que a veces pues tenían que ponerse una compresa que ellas armaban. Trapitos y así, Exactamente. No, pues a mí no, la verdad nunca. Se te había ocurrido. No, yo tampoco hasta que vi este reportaje. Pues es que precisamente es como este sector de la población que es como incivilizado, ¿no? O sea, no hay nadie que, digamos, todos tenemos, no sé, como redes sociales o lo que sea, y por lo menos ahí podemos dar nuestra opinión o podemos decir algo, pero toda esta gente que, o sea, no tiene ningún espacio como para expresar sus necesidades o sus demandas, o sea, están totalmente olvidados y marginados de la sociedad. Entonces, pues justo, ¿no? O sea, pasa lo mismo con la enfermedad que estamos ahorita viviendo. O sea, ¿quién habla de ellos, no? O ¿quién se fija en ellos? O sea, ellos no tienen su quédate en casa porque no tienen una casa, ¿no? Claro. O sea, no... O sea, sí está como muy complicado en general esa situación. Sí, yo creo que como dices, ¿no, Mirna? Que precisamente porque pues no, o sea, no te habías así como que percatado de que, ay, sí es cierto, pues ellos cómo le hacen, ¿no? O sea, no te habías puesto a pensar en eso, exactamente. ¿no? Y en las necesidades que tiene, como si no existieran. Pero bueno. Bueno, y cuando, precisamente aquí viene la pregunta, ¿cuándo hablarles de este tema a los niños y niñas, no? Bueno, pues no hay edades como en el sexo o de hablar de la sexualidad. Es cuanto antes mejor. No decía por ahí una sexóloga, no hay que esperar hasta que el primer vello púbico aparezca, ¿no? O hasta que le suceda la menstruación a las niñas, ¿no? Si digamos antes de los 7 u 8 años, a más tardar, pues no sé, no ha habido estos temas, pues puede ser hasta que se empiecen a notar los cambios físicos, ¿no? Y bueno, también pues no hay como que una receta de cocina para esto, ¿no? Hay muchísimas formas. Lo importante es no decir que es una enfermedad porque no lo es. Y también como dice Mirna, o sea, yo creo que hay materiales, o sea, como libros, o sea, como páginas, o sea, cosas así, que es como de, bueno, o sea, aquí está como la información, o sea, tiene ilustraciones, o sea, tiene cosas como que te explican más a fondo qué es lo que está pasando con tu cuerpo, ¿no? Y poco a poco, bueno, ellos la primera pregunta que te van a hacer no es qué es la menstruación, ¿no? O ellas, ¿no? Sino tienes que ir ampliando más y más las inquietudes, ¿no? Y bueno, si hay un tabú primero tuyo y no sabes, bueno, pues hay que investigar nosotros primero antes de que nos pregunten, ¿no? Ese sería, digamos, lo ideal. Yo me acuerdo que siempre mis niñas apenas si podían hablar y en este proceso de estarles enseñando también a ir al baño, pues en algún momento tocó que les estaba enseñando a ir al baño cuando yo estaba menstruando. Entonces me decían, ¿y esto qué es? ¿No? Así como, ¿qué es? La toalla sanitaria, ¿qué era? ¿No? Y yo recuerdo que les dije, es una protección femenina. Es como tu pañalito, pero este es para mamás. ¿No? O sea, no les tuve que explicar porque
era una niña de 3 años más o menos, un poquito menos de 3 años que apenas se hablaba y me preguntó qué es esto y tampoco es de, ay no, chamaca, no andes preguntando cosas, no. Sí. O sea, tampoco le voy a poder explicar a esa edad pues todo lo que implica la Ajá. menstruación o como lo haría con un adolescente o como lo haría hoy a los 10 años de mi hija, ¿no? Pero en aquel momento no le censuré su pregunta, dejé que le hiciera y también me vino como esta idea de decirle cómo se lo explico a ella, que me pueda como comprender o... Hacer como una analogía, ¿no? Y fue lo que le dije, este es como como tu pañalito, pero este es para mamás. Sí. Y ya después de, ese es el pañalito de mamás, ¿no? Ajá, yo también me recuerdo de una anécdota que alguien me contó, en donde sí, su hija igual de más o menos esa edad, le vio una toalla sanita y dice, ay mamá, tú también usas pañal, ¿verdad? Y le dijo, sí. Y bueno, o sea, evidentemente no le explicó, no es para eso, o sea, vaya, es apropiarse del tema en las palabras del niño, ¿no? Siempre, niño o niña, ¿no? Siempre es... Yo creo que también esperar hasta ese momento y hacer la plática, o sea, no tiene como mucho sentido, ¿no? O sea, como que siento que es como muy incómodo, o sea... No, ya cuando tú les quieres explicar, yo creo, o ya sea, se la saben. Ya, exactamente. Me acuerdo de esta Fabiola Campomanes que dice que una vez le quería explicar a su hija sobre... pues no sé no recuerdo si era sobre la menstruación o sobre las relaciones sexuales. Y pues dice que ella se tuvo que emborrachar para darse valor, para empezar ella, ¿no? Y luego emborracharse, ¿no? Y que le quería explicar, no, o sea, ella lo cuenta de una forma como divertida y anecdótica, de que pues no le puede explicar nada y que su hija le terminó diciendo, ay mamá, ya sé, o sea, ya. Sí, o sea, quítate el estrés. No sé a qué edad, no recuerdo a qué edad ella le quería platicar a su hija, qué edad tendría la hija, ¿no? O sea, y decir, pues no, o sea, no te esperes hasta ese momento, o sea. Y va saliendo en lo cotidiano, sí, ¿no? Exacto. Desde la curiosidad de las películas, o sea, hay mucha información que les puede despertar dudas. Claro. Y que más bien ahí cuando la tengan, es el momento, ¿no? Es el momento para tocar ese tema en particular y a lo mejor poderte extender. No más, no en así de, a ver, vamos a preparar la plata, no, sino como que salga muy espontánea y esa es una recomendación de poder hablar con los adolescentes, niños, niñas, sobre estos temas. O sea, ¿qué es un beso? Mi hija, pues, y nos vamos a enfocar también qué edad tiene y cómo se lo voy a explicar, ¿no? Así como decíamos en este ejemplo del pañal, ¿no? Pues es un pañalito para mamás. Ya a lo mejor hoy si me pregunta a mi hija o alguien de 10, 12 años, oye, ¿qué es esto? Y le digo, es un pañal para adultos, pues, o sea, tampoco, ¿no? O sea, es absurdo y ridículo, ¿no? Sí, pues es básicamente ya. Y bueno, para ir concluyendo, cuanto más sepan nuestros niños sobre sus cuerpos, pues serán más capaces de tomar buenas decisiones en cuanto a su salud y, bueno, las propias de su cuerpo, ¿no? Y bueno, la psicóloga que les comentaba, Eugenia Tarcibache, nos comenta algunas cosas como para reencontrarnos o no ¿cómo se dejar de enemistarnos con la menstruación, que son algunas de estas que les voy a decir. Es decir, tener o estar con en lugar de enfrentar la menstruación, o sea, decir tener menstruación o estar con menstruación. En vez de decir me estoy enfrentando a la menstruación. Exactamente. Decir experimentar dolores menstruales en lugar de tener dolores menstruales, ¿no? O sea, de sufrir, perdón, estoy teniendo o estoy experimentando dolores. No estoy sufriendo. Exactamente. Y hay que, según ella nos dice que hay que evitar eufemismos, hay que decir menstruación o periodo menstrual. Eso sería lo correcto, pero como les decía, no, yo creo que tampoco pues si no estamos tan acostumbradas a este término, pues a lo mejor... Yo creo que también hay que ver en qué ámbitos lo podemos ya empezar a hacer familiar, ¿no? Claro. O empezar a hacer, no familiar, sino cotidiano, ¿no? Sí, el hablar de la menstruación. Yo creo que cuando estemos conscientes, hay decir, ahora lo voy a decir, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa con el lenguaje inclusivo, que normalmente cuando yo hablo, no lo suelo hablar porque me cuesta trabajo, ¿no? O sea, aunque estoy consciente y aunque, o sea, de manera escrita es muy usual que yo lo ocupe, o sea, cuando lo hablo, como ya está muy impregnado en mi, o sea, en mi forma de hablar, hasta es como un poco raro, ¿no? Como que siento que me pauso.
Y no es porque no esté de acuerdo o no lo quiera decir, simplemente porque a lo mejor en ese momento se me olvide sí. o hablo muy rápido. Entonces creo que es lo mismo que podría pasar con los eufemismos. Esto es para que ya sepan y a partir de hoy sí, cambien su mentalidad. Bueno, en lugar de decir productos menstruales, más bien decir productos menstruales en lugar de productos sanitarios, porque finalmente no... Toalla sanitaria. O sea, en lugar de decir toalla sanitaria. Porque no ¿Toalla es menstrual o algo toalla así? menstrual. Sí, porque no es... El producto sanitario es para lo sucio, para... Como para limpiar, ¿no? Exactamente, y pues no es No. algo sucio, ¿no? Y bueno, también pues en el caso de nosotros que educamos niños y niñas, que no haya bullying, bromas o estereotipos hasta a este tipo de temas, ¿no? O incluso, pues... Tabú, ¿no? También. Sí, este tabú que existe todavía, siento que yo... Y el tip, ¿no? Que dabas de esta maestra, ¿no? Como empática, teniendo su botiquín. Creo que ese es un excelente tip para aquellas maestras que tienen a lo mejor desde 4º grado, sí, 5º y 6º. Y cuando la profe nos dijo eso, pues lo dijo con toda naturalidad. Exacto. En el salón de clases estando los niños presentes. O sea, no nos dijo, los A ver, niños, niños, sálganse. No, o sea, también los niños creo que en ese sentido estaban conscientes de los cambios que empezaban a atravesar, bueno, que empezábamos a atravesar, ¿no? Y que algunas de 6º, de 5º, pues ya también empezaban a atravesar. Entonces, pues yo nunca vi como que hicieran algo así. O sea, las típicas risas, ¿no? De que nomás hablan, ¿no? Jijiji. Ay, no, eso no hablen, ¿no? Sí, pero así como tal bullying, pues no. No hubo. No, pues No qué recuerdo. padre que... Y bueno, también decía ella que, decirles a los niños, si eliges tener hijos o hijas, y esto tiene que ver pues con la menstruación también, precisamente porque de ahí surge, ¿no? Decir, si eliges tener hijos o hijas en lugar de cuando tengas hijos, o sea, evitar sí, eso claro. de cuando tengas hijos, ¿no? Que es muy común en nuestras generaciones, que Ajá. muchas veces lo escuchamos, y en realidad pues Cuando si tú tengas tus decides... hijos me vas a entender. Y bueno, pues con esto concluyo mi tema. Espero que les haya gustado. No se olviden darle like, seguirnos, compartir. La campanita. Todo eso que ustedes ya saben. Y bueno, que les pueda interesar, ¿no? Si es un tema que les interesó, compartan. Que como ya lo decía Seiri, pues hay que tomarlo lo más natural, porque así es, ¿no? Es un proceso natural. Y bueno, como decía mi abuelita, Ashkan quema. Pues sí, es no, importante. Eso yo creo que lo voy a borrar. Está muy ridícula. Desde el saludo. Desde el saludo.